Bienvenidos y bienvenidas. En este video se explica el uso de la herramienta para la monetización de externalidades sociales, ambientales y económicas en la evaluación de proyectos de eficiencia energética para reducir la demanda de energía. Esta herramienta se desarrolló en el marco del proyecto Cooperación de Entidades Financieras con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, para la financiación de proyectos de fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética, de la Asociación para Transiciones Climáticas Aceleradas de la Embajada Británica, por sus siglas en inglés UK Pact, y en asociación con Carbon Trust y HART SC como socios implementadores. Para facilitar el uso de la herramienta por parte de los usuarios, se complementa el modelo de Excel con una guía técnica que describe las características y los pasos a seguir para generar los resultados. Para comprender el valor de uso de la herramienta, es necesario saber que las externalidades son los impactos positivos o negativos asociados a la provisión de un bien o servicio. Ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del valor de los beneficios o daños asociados en los ámbitos económico, social, ambiental o de la salud. Quiere decir que el valor financiero de un proyecto puede ser distinto al valor de los impactos generados por dicho proyecto. Por medio del uso de esta herramienta, se pueden monetizar las siguientes externalidades. Por un lado, las externalidades ambientales. Estas incluyen las emisiones de carbono, emisiones de partículas y otros contaminantes y las alteraciones en calidad del agua. Estas externalidades también pueden generar impactos negativos sobre la salud de la población. Por otro lado, las externalidades económicas y sociales, como el PIB per cápita en zona de influencia del proyecto y las emisiones evitadas de carbono. Para ello, la herramienta de Excel se estructura de la siguiente manera. Comienza con la hoja acerca de. Esta es la hoja de presentación de la herramienta. El usuario encontrará un enlace para comenzar con el proceso de evaluación de su proyecto al final de esta hoja. Posteriormente, la hoja Introducción ofrece una breve descripción de cada hoja y funciona como un índice para acceder a ellas. También explica el significado de los colores de las celdas, los datos de entrada requeridos y los supuestos bajo los que opera el modelo. La hoja 1, Valores de entrada, es la única hoja donde el usuario puede proporcionar datos de entrada del proyecto a ser evaluado. Vale la pena mencionar que las celdas de color azul con texto azul son aquellas que pueden ser modificadas por el usuario, como se verá más adelante. Una vez registrados los datos, la herramienta realiza los cálculos automáticamente y el modelo le llevará a consultar las hojas Resultados, Gráficas y Priorización. Como se puede observar, existe otro grupo de hojas que son susceptibles de ser actualizadas o modificadas por FENOGE. Estas hojas contienen datos y supuestos que son necesarios para los cálculos y pueden ser consultadas por el usuario. A manera de ejemplo y con el fin de entender el funcionamiento de la herramienta, se describe a continuación un caso de análisis. El caso de análisis seleccionado es un proyecto de eficiencia energética en una empresa considerada como PYME del departamento del Chocó. Los datos del presente caso de análisis tienen un propósito ilustrativo únicamente y su objetivo es servir de soporte para aprender a usar la herramienta. El propósito de este caso de análisis es identificar la viabilidad de un proyecto de eficiencia energética en una empresa PYME del ramo de alimentos que posee equipos, maquinaria y un área de refrigeración. El resultado esperado es reducir los costos de energía, reducir emisiones de carbono y apoyar a la reducción de la demanda energética. Como datos básicos del proyecto, tenemos el municipio de localización en Quibdó, departamento del Chocó, con un código DANE específico y pertenece al Sistema Interconectado Nacional. Contamos con un consumo energético de la instalación, un año de entrada en operación del proyecto y un diagnóstico energético
donde se sabe que hay un CAPEX total de la inversión necesaria. Estos valores están expresados en pesos colombianos. Cabe señalar que el usuario deberá contar con información completa del proyecto con el fin de poder ingresar los datos requeridos y generar los resultados. Entre los datos requeridos, como se puede observar en esta diapositiva, hay información técnica, financiera, comercial y regulatoria. También se puede ver que el listado de datos de entrada que deben ser proporcionados por el desarrollador contiene datos indispensables para que el modelo opere de manera correcta, mientras que otros datos son opcionales. Cabe aclarar que el modelo arrojará resultados más robustos en la medida en que el usuario introduzca una mayor cantidad de datos en las unidades adecuadas. El paso a paso de utilización de la herramienta de Excel se describe a continuación utilizando la información del caso de análisis que se encuentra en esta diapositiva. Esta es la hoja acerca de la herramienta, donde el usuario podrá encontrar un disclaimer y al final de esta hoja encontrará un enlace para visitar la página de introducción y comenzar a navegar. Como se describió anteriormente, esta hoja es conocida como Introducción y se compone de las siguientes secciones: una descripción de la clave de colores utilizada a lo largo de la hoja de Excel, el contenido y diagrama de flujo del modelo, datos de entrada, donde se realiza una descripción de los requerimientos y las unidades en las que lo solicita el modelo. Otra sección que aparece en esta hoja son las referencias susceptibles de ser actualizadas o modificadas por Fnoje. Como se puede observar, aparece el nombre de la sección, la variable de que se trata y la referencia que se utilizó para hacer estos supuestos. Al final de la hoja Introducción se encuentra el botón Ir a hoja Valores de entrada, que, como se describió anteriormente, es la única hoja sujeta a modificaciones por el usuario. Esta hoja está dividida en 4 secciones. La primera es la sección Generalidades. En esta sección se asigna un nombre y un código al proyecto que se analizará. Este código es una decisión del usuario. En este caso, hemos ingresado el título del proyecto y una clave que vamos a asignarle únicamente para identificación. Enseguida, se selecciona el caso base del proyecto, es decir, si el proyecto se desarrollara en una zona que actualmente cuenta con energía proveniente de una red del Sistema Interconectado Nacional, o, por el contrario, si el proyecto contempla realizarse en una zona fuera del Sistema Interconectado Nacional. Las opciones aparecen a continuación. Para el caso de estudio, seleccionamos Sistema Interconectado Nacional. La información con respecto a este sistema está precargada en la hoja 3, Sistema Interconectado Nacional, que se muestra en esta pantalla. El año de entrada en operación del proyecto es una variable importante para determinar los costos debido a que considera la inflación. En este caso, ingresamos el año 2020 como un año de entrada en operación, asumiendo un periodo de implementación del proyecto de eficiencia energética de 1 año. También se debe seleccionar el código asignado por el DANE para el municipio donde se ubicará el proyecto y responder si el proyecto hace parte del Plan de Energización Rural Sostenible. En este caso, se ha mencionado que el municipio de localización del proyecto es Quibdó, con un código DANE de 27001. Y se asume que no cuenta con un plan de energización rural sustentable. En la segunda sección se solicitan las características de generación eléctrica del caso base. En este caso, como ya lo mencionamos, la información correspondiente al Sistema Interconectado Nacional de Colombia se encuentra en la hoja 3, Sistema Interconectado Nacional.
En la siguiente sección, características de generación eléctrica del caso base, zonas no interconectadas, la información ingresada en esta sección únicamente tendrá efecto en el modelo si el proyecto se encuentra en una zona no interconectada. Asimismo, se establece en la siguiente sección las características de generación térmica del caso base. Esta generación térmica es aplicable para ambos casos, es decir, si el proyecto se encuentra dentro del sistema interconectado nacional o en una zona no interconectada. Como se observa en ambas secciones, el modelo pregunta si se cuenta con el valor de eficiencia del equipo usado actualmente en los energéticos consumidos en la instalación, ya sea térmicos en su sección correspondiente o eléctricos. Si se cuenta con este dato, el usuario debe incluirlos, pues tienen repercusión sobre el cálculo de las externalidades del caso base. De lo contrario, la herramienta tomará una eficiencia predeterminada por estudios previos y que se puede consultar en la hoja 2, externalidades. En este caso, al no tratarse de una zona no interconectada, sino que el proyecto forma parte del Sistema Interconectado Nacional y no cuenta con características de consumo térmico, esta sección se dejará en blanco. La quinta sección presenta los datos técnicos del proyecto, tales como el consumo energético eléctrico y térmico de la instalación y los incrementos de consumo anuales que se tienen prospectados para la misma si es que se cuenta con estos datos. Para el proyecto en cuestión, se sabe que el consumo eléctrico es de 2.319.1 megavatios hora año. También se sabe que la instalación tenía desarrollado un diagnóstico energético recientemente, donde los consumos eléctricos totales fueron identificados. Así, el consumo eléctrico total de la instalación se ha dividido en las siguientes áreas que acaban de ser cargadas en la herramienta. Como se puede observar, cada una de esas áreas aporta un porcentaje específico al consumo total de la instalación y está asociado a una medida de eficiencia energética que tiene un potencial de ahorro estimado con respecto al consumo total. Como se muestra en la pantalla, cada uno de estos ahorros potenciales estimados tiene una vida útil en años, en algunos casos es el promedio, y un CAPEX específico. En este proyecto, se asume que cada una de las medidas tiene un costo de operación idéntico entre la tecnología actual y la tecnología propuesta, porque no hay un cambio en estos costos de operación. Es así que esta sección, correspondiente al OPEX actual y al OPEX de la nueva tecnología, se deja en blanco. Como se puede observar debajo de esta tabla, hay una pregunta de apoyo en la herramienta para evaluar si se ingresaron los datos con respecto al consumo energético total. En este caso, el consumo eléctrico suma el 100%. Por lo tanto, el mensaje que se envía es que los datos están OK. Si no es así, la herramienta mostrará un mensaje al usuario para que revise la información. La sexta y última sección de esta herramienta presenta los datos financieros del proyecto atados a las condiciones técnicas del mismo. Esto incluye consideraciones de impuestos e incentivos establecidos por ley. Como se puede observar en esta sección, se solicita el precio de compra de la energía eléctrica que hemos precargado, un porcentaje de deuda del proyecto, así como la tasa de interés efectiva anual comercial asociada a la inversión y
un plazo de deuda en años. Asimismo, como se puede observar, hemos incluido una tasa de impuesto de renta del 30% y una tasa interna de retorno objetivo del desarrollador del 18%. En cuanto a los beneficios tributarios establecidos en las regulaciones, así como otras deducciones, estas se aplicarán solo si se han seleccionado. Para este caso de estudio, el proyecto puede beneficiarse de la exclusión de IVA, deducción de aranceles en la importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos y deducción de su renta hasta por el 50% del total de la inversión. Asimismo, podrá acelerar la depreciación de sus activos si es que lo consideran necesario. En nuestro caso de estudio, hemos aplicado únicamente la deducción del IVA al 100% del CAPEX del proyecto. No hemos aplicado la deducción de aranceles, asumiendo que no se incluyen importaciones, y no aplicamos la deducción de impuestos sobre la renta, asumiendo que se trata de una nueva empresa desarrolladora. Como se observa, en esta parte de la herramienta hemos asumido una depreciación acelerada del 20% anual a 5 años. Una vez que se han introducido los datos de entrada del modelo en esta hoja, los resultados financieros del proyecto propuesto pueden consultarse en la hoja Resultados, dando clic al botón que aparece en esta pantalla. Como se puede observar, la hoja Resultados presenta información relevante que se obtuvo mediante los cálculos a partir de la información ingresada por el usuario. Esta hoja también ofrece la posibilidad de copiar resultados de diferentes proyectos del modelo para confrontarlos rápidamente en la tabla de comparación del proyecto. Esto se realiza al clicar en este botón. Una vez copiados los resultados del proyecto analizado, se pueden introducir datos de otros proyectos nuevamente para generar comparaciones y así poder tomar una mejor decisión sobre la monetización de externalidades del proyecto, que como se puede observar en esta pantalla, se presentan las emisiones evitadas, los ahorros por emisiones de carbono, ahorros por emisiones de partículas evitadas, por disminución de alteraciones en calidad del agua y también la monetarización del aumento del PIB per cápita. Como otros datos que serán utilizados en la priorización, se muestra la población beneficiada por implementar un proyecto de eficiencia energética, las características asociadas al municipio de localización del proyecto. Por esta parte, la inversión total y el ahorro de consumo energético total que este proyecto generará. Como herramienta complementaria para el usuario, al final de esta hoja se encuentra una opción que permite evaluar distintas permutaciones de variables para lograr cumplir con los criterios de inversión del proyecto en cuestión en caso de que estos no se cumplan con los datos ingresados. Esta herramienta es Goal-Seek o Buscar Objetivo de Excel, que en este caso será el mecanismo para realizar las permutaciones. En este sentido, con el fin de que el usuario pueda realizar una comparación de distintos proyectos, en este caso de análisis hemos hecho variaciones al porcentaje de deuda, a la tasa de interés efectiva anual, al plazo de la deuda, al CAPEX grande del proyecto o el subsidio que se daría al proyecto y a la tasa concesional. La tasa concesional que aparece representa el subsidio que el FENOGE ofrecería a los bancos para disminuir la tasa a ser pagada por los desarrolladores del proyecto. Con las variaciones mostradas en la diapositiva anterior, en este caso se presentan los resultados de los proyectos analizados con la herramienta.
Una comparación de estos proyectos se puede mostrar visualmente utilizando el botón Ir a hoja Gráficas. En esta hoja se muestra el nombre del mejor proyecto propuesto, el cual resulta de la comparación de los proyectos utilizando el promedio total de la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno con externalidades, el promedio de las externalidades y el promedio de la priorización geográfica del proyecto, mismos que se recuperan en esta hoja del modelo. El usuario puede analizar cada una de las gráficas y observar los datos fuente al final de esta misma hoja. En este caso, el mejor proyecto resultado de la comparativa resulta ser el proyecto B002, pues presenta la tasa interna de retorno con externalidades más alta de los 3 proyectos analizados. Como se puede observar, en la esquina superior derecha de esta hoja se encuentra el botón Ir a hoja priorización. En esta hoja se muestran los proyectos evaluados utilizando la metodología del Manual Operativo del FENOGE, Resolución 4.1407 del 12 de diciembre del 2017, por medio de la cual cada proyecto se evalúa bajo diferentes criterios. Estos son criterios ambientales, socioeconómicos, financieros y técnicos. De esta manera, es posible priorizar los proyectos para analizar y asignar los fondos del FENOGE, y así financiar aquellos que presenten los mejores indicadores, tomando en cuenta las externalidades calculadas con este modelo. ¿Tienes alguna duda? Por favor, ponte en contacto con info@fenoge.com o escribe al correo mexico@carbontrust.com. Esta herramienta se desarrolló en el marco del proyecto Cooperación de Entidades Financieras con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, para la financiación de proyectos de fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética, de la Asociación para Transiciones Climáticas Aceleradas de la Embajada Británica, por sus siglas en inglés UK-PAC, y en asociación con Carbon Trust y HART SC como socios implementadores. Que tengas un buen día.